Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a dar seguimiento a lo que es el contenido del programa de esta materia de Derecho Laboral 1. Y para ello vamos a estar hablando en esta clase sobre lo que es el contrato individual de trabajo. Ese va a ser el tema que vamos a tocar y vamos a ver algunas de las características o elementos puntuales con definiciones que tiene el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo y lo que es un contrato en general, para que vayamos conociendo y ubicándonos en las diferencias de cada uno. Vamos a ver en primer lugar sobre lo que es el contrato individual de trabajo, tres definiciones que va de lo general a lo específico. Digo de lo general a lo específico porque vamos a hablar en primer lugar en definir sobre lo que es un contrato. Veamos esto. Después vamos a ver lo que es un contrato de trabajo y después vamos a ver lo que es un contrato individual de trabajo. Por consiguiente, de la forma general, podríamos decir que un contrato, según así lo dice el tratadista Guillermo Cabanelas, lo define como un pacto o convenio entre las partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento puede ser compelidas. Es decir, de que las partes hacen un pacto, o hacen un convenio y estas partes se obligan sobre dicha materia o cosa determinada. Ese es un contrato en términos generales. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de un contrato de trabajo, Guillermo Cabanelas dice que el contrato de trabajo, dice, es el que tiene por objeto la prestación continua de un servicio, oiga bien, privado de carácter económico, y por lo cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio del disfrute de un servicio que ha recibido. En este sentido, entonces, cuando hablamos de contrato, ya dijimos que es cuando las partes se obligan sobre una materia o cosa determinada. Pero cuando hablamos de contrato de trabajo, entonces aquí la obligación es de prestación continuada de servicios privados y que también es de carácter económico. Mediante el contrato de trabajo, las partes, ¿verdad? Una de las partes da remuneración o recompensa a cambio de disfrutar de un servicio. ¿Qué es lo que pudiésemos decir de que una de las partes, que se llama trabajador, recibe un salario y el trabajador a cambio le brinda un servicio a un patrono? Entonces el patrono goza del servicio que le está prestando el trabajador. Entonces el trabajador presta el servicio, el patrono paga un salario. Ahí vemos dos partes principales dentro del contrato de trabajo, como sujetos principales, patrono y trabajador. Hay más sujetos que pueden intervenir dependiendo de la naturaleza, pero los sujetos principales en el caso del contrato de trabajo es el patrono y es el trabajador. Entonces, definiéndolo más con relación al tema que nos ocupa, entonces, ¿qué será un contrato individual de trabajo? El contrato individual de trabajo, según lo define Ramírez Gronda, dice que se caracteriza por las condiciones de subordinación del trabajador con respecto al patrono. Esto es una subordinación de continuidad y de colaboración. Así lo define Ramírez Gronda, diciendo que el contrato individual de trabajo, ¿verdad?, es donde se dan las condiciones, es decir, hay pacto de voluntades entre el trabajador y el patrono, pero aquí se dan características de condiciones subordinadas, es decir, el patrono es el que ejerce el dominio sobre el trabajador, quien está bajo subordinación, ¿verdad? Y es de carácter continua
y es colaborativa. Entonces a esto le vamos a llamar un contrato individual de trabajo. Bien, si entramos más específicamente, vamos a encontrar en el artículo 17 del Código de Trabajo un concepto ya meramente jurídico. Entonces, en este artículo 17, que es parte de nuestra legislación salvadoreña, se define el contrato individual de trabajo, fíjese bien, como aquel que se celebra, entre uno o varios trabajadores, y por medio del cual estos se obligan a realizar una obra, servicio, a uno o a varios patronos. Entonces el artículo 17 lo está definiendo de esa manera, ¿verdad? Dice que el contrato individual de trabajo es aquel que se celebra entre uno o varios trabajadores, por medio del cual estos se obligan a realizar una obra o un servicio a uno o a varios patronos. Esto es lo que dice el artículo 17 del Código de Trabajo. En este sentido, entonces, vamos a ver que, aparte de esas definiciones que estamos dando, también existen otros conceptos dados por estudiosos del derecho, ¿no?, sobre qué es lo que significa un contrato individual de trabajo. Y ya ahora, pues si volvemos otra vez a estudiar lo que dice Cabanelas, Guillermo Cabanelas, dice ahora específicamente hablando del contrato individual de trabajo, este autor dice que es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados, y de carácter económico, ¿sí? Y dice que en el contrato individual de trabajo, una de las partes, es decir, el empleador, da una remuneración económica a cambio de un servicio, que acá en nuestro país la legislación le llama salario. Entonces el salario es esa remuneración económica que el patrono le da al trabajador a cambio de que éste le está brindando un servicio, pero que ese servicio debe de ser bajo independencia o dirección de la actividad profesional, ¿verdad?, de esta persona que se denomina trabajador. Por otro lado, García Oviedo lo define el contrato individual de trabajo como cuando una persona se compromete a trabajar con otra por tiempo fijo o sin fijación de tiempo, ¿sí?, mediante una remuneración que nosotros le llamamos salario. Entonces, eso es lo que dice García Oviedo con relación a lo que es la definición del contrato individual de trabajo. Dicho ya en palabras nuestras, es la relación que se da entre un patrono y un trabajador por medio del cual el trabajador presta un servicio a cambio de una remuneración económica conocida como salario. Y por el otro lado, el patrono recibe un servicio por parte del trabajador y el patrono se obliga a remunerarle. Entonces aquí vemos dos sujetos principales en este contrato individual de trabajo. Excelente. Bien, los contratos de trabajo se pueden clasificar así como por ahorita lo vamos a clasificar de dos formas. Primero, según las partes que lo celebran. Oiga bien, puede ser un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces, el contrato individual de trabajo, porque dice acá que se puede clasificar según las partes que lo celebran, en el contrato individual de trabajo es celebrado por un trabajador y el patrono. Entonces, el contrato colectivo de trabajo es aquel que se firma por el conglomerado de trabajadores aglutinados en una asociación profesional llamada sindicato y el patrono. Veamos la diferencia. Los contratos de trabajo se pueden clasificar primero según las partes que lo celebran y según las partes que lo celebran
podemos hablar de el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. En este sentido, entonces, cuando hablamos de un contrato individual de trabajo, estamos diciendo que es aquel que se celebra entre un trabajador y un patrono. Pero el contrato colectivo de trabajo es aquel que se celebra con el conglomerado de trabajadores que se aglutinan en una asociación profesional llamada sindicato. Es decir, es el contrato que se celebra entre el sindicato y el patrono. Esa es la diferencia. Por eso se llama contrato colectivo. Bien, en el literal B encontramos que también se pueden clasificar según sea el plazo. Entonces podemos decir que el contrato puede ser de término fijo o puede ser de tiempo indefinido. Es decir, acá vamos a clasificarlo con relación al plazo. Si el contrato, bueno, hay empresas que lo contratan a usted y le dice plazo del contrato indefinido. O le pueden decir plazo del contrato 6 meses, 12 meses, 3 años, qué sé yo, pero con un periodo totalmente marcado. Esto se da, por ejemplo, en cuanto a las empresas. Vaya, una constructora, por decir algo, que la constructora toma un contrato para, vamos a hacer un edificio, pero según los cálculos del ingeniero, ese edificio lo hacemos en 9 meses. Entonces yo voy a contratar albañiles para levantar ese edificio, pero ese contrato va a ser un contrato por tiempo fijo o término fijo. Y le voy a decir al albañil, yo lo contrato a usted desde el 1 de enero hasta ya por septiembre. Porque ese va a ser el plazo también del proyecto que estoy desarrollando, para poner un ejemplo. Pero hay empresas que no son de proyectos, sino que son empresas de labores continuas. Y ahí también se puede dar el caso en que diga, mire, lo voy a contratar por 6 meses o lo voy a contratar indefinido. Entonces, como vemos acá, encontramos entonces su clasificación, que según las partes que lo celebran puede ser un contrato individual de trabajo o puede ser un contrato colectivo de trabajo. También, dependiendo del plazo del contrato, puede ser término fijo o puede ser a tiempo indefinido. Esa es la clasificación. Bueno, hablando de la naturaleza entonces de este contrato, es bueno que sepamos realmente de qué naturaleza es este contrato. ¿Okay? ¿Qué naturaleza tiene este contrato? Esto es bien importante porque así vamos a determinar en qué o a qué área corresponde este contrato. En primer lugar, la naturaleza autónoma del contrato individual de trabajo se discute por diversos autores, ya que las primeras teorías que surgieron sostenían aspectos que vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a que si es de naturaleza autónoma, por decir algo, será o no será, los tratadistas discutieron el tema porque dijeron algunos tratadistas de que el contrato de trabajo era un contrato de arrendamiento. Entonces viene Planiol y sostiene, vea, que el trabajador, este era uno de los tratadistas que decían que el contrato de trabajo era un contrato de arrendamiento. Y decía de que el trabajador arrienda su fuerza de trabajo, ¿verdad? Por lo que el hombre adecuado era, por lo que el nombre adecuado era contrato arrendamiento de trabajo. Es decir, Planiol sostenía de que el trabajador, el hombre, la persona, le arrendaba su fuerza laboral al patrono. Y por eso es que decía Planiol de que era un contrato de arrendamiento. Repito acá. Este tratadista decía que era un contrato de arrendamiento, el contrato de trabajo, porque el trabajador arrendaba su fuerza laboral al patrono. Sí, eso es lo que decía Planiol. Pero vamos a ver más adelantito entonces qué es lo que sucede con esto. Sucede de que se le hicieron críticas a lo que Planiol decía, ya que, veamos dos puntos importantes o más. Primero,
Con relación al orden ético, ¿verdad? Cómo se puede, es decir, cómo se puede comparar al hombre y su fuerza de trabajo con una máquina o como si fuera un animal. Las máquinas se pueden arrendar. Yo quiero que me arrendes una máquina que hace bolsas, por ejemplo. Yo quiero que me arrendes unas 2 yuntas de bueyes o caballos o bestias, ¿verdad? Para poder movilizar el producto de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, eso más es inconcebible, ¿verdad? Hoy, en la época actual en la que estamos viviendo, ¿verdad? Ya que la existencia de los diversos instrumentos jurídicos, ¿verdad? Que son reconocidos universalmente, han venido a cambiar todos estos conceptos, estas ideas. Es decir, en tiempo actual, con una diversidad de instrumentos jurídicos, no cabe pues la posibilidad de decir de que es un contrato de arrendamiento. En primer lugar, porque la fuerza del ser humano, repito, no es una máquina, ni tampoco es un animal que estamos prestando por ahí. No. Ese es de orden ético. El segundo, de orden jurídico, ¿verdad? La fuerza de trabajo, es decir, la capacidad del hombre para trabajar, ¿verdad? Que le imprime un conjunto de fuerzas físicas y espirituales de lo que el hombre dispone y que utiliza en el proceso de producción de los bienes materiales. Por consiguiente, esa capacidad, ¿verdad?, que tiene el hombre para trabajar, es decir, ese conjunto de fuerzas físicas y espirituales, de las que el hombre tiene y que dispone por consiguiente, todo eso nos envuelve un aspecto de orden totalmente jurídico, ¿verdad? Es una persona. Por lo que hay que establecer que la fuerza de trabajo es inherente al ser humano, ¿ok? Es inherente al hombre. Por lo cual, compararla pues con un contrato de arrendamiento, ¿verdad? No pega, porque no es una cosa que se está prestando para que sirva de algo, es un ser humano, entonces no es posible. Además, también sumémosle que el bien arrendado se posesiona temporalmente, es decir, por parte del arrendatario, ya que ahí el arrendatario tiene la obligación o se crea la obligación de devolver esa cosa. Pero, sin embargo, la fuerza de trabajo no es una cosa de la cual se posesione el patrono y luego la devuelva. Es decir, todas estas situaciones que nos llevan al análisis, podemos determinar entonces de que no es un contrato de arrendamiento. Veamos si es un contrato de sociedad. Alguien dijo por ahí de que el contrato individual de trabajo era un contrato de sociedad. Veamos a ver si es cierto. Cuando el tratadista dice que es un contrato de sociedad, este se refiere a que ambos, es decir, el trabajador y el patrono, están aportando en una empresa. Por un lado, el patrono aporta capital, por ejemplo, y el trabajador aporta fuerza de trabajo, ¿ya? Y que cuando son obtenidas las utilidades entre patronos y trabajadores, viene la repartición. Esto es lo que dice este tratado. Sin embargo, critiquémoslo. No existe, no puede ser un contrato de sociedad porque no existe voluntad de las partes en el contrato de trabajo de formar una sociedad. No, el trabajador llega y él pide trabajo. El patrono dispone si se lo otorga o no. No viene hablando el patrono a decir, buenas, mire, me da trabajo, quiero ser socio de su empresa. No, él solo viene a prestar una fuerza laboral. Y a cambio de esa fuerza laboral, el patrono le va a dar un salario. Segunda razón de por qué estamos criticando esta teoría. Porque en razón al principio de antagonismo del derecho sindical, ¿verdad?, los intereses del patrono no son los mismos que los intereses que persiguen los trabajadores, ¿verdad?
ya que estas partes persiguen distintos fines. Por lo consiguiente, esta teoría de que el contrato de trabajo es un contrato de sociedad no pega. Tercero, el patrono, al ser poseedor, pues lógicamente, de los bienes de producción, y el patrono, además de disponer de su capital, es él quien soporta las pérdidas, es el patrono. Contrario a esto, el trabajador se limita a cumplir sus obligaciones y esperar su salario que se está retribuyendo. Es decir, que si en la empresa hay ganancias, hay pérdidas, le va bien al patrono, le va mal, ese es problema del patrono. El trabajador, por su lado, ya rindió su fuerza laboral y lo que está el trabajador es esperando por parte del patrono que se le resarza, pues, ¿verdad? O que se le pague su salario como tal. Entonces no encaja, no cuadra como un contrato de sociedad, ¿verdad? Entonces, por otro lado, en el contrato laboral existe una subordinación, ¿verdad? Del trabajador hacia el patrono, el cual podemos asegurar que no existe un contrato de sociedad. ¿Por qué? En el contrato de sociedad, ahí se aglutinan socios, personas que tienen las mismas condiciones. Unos pueden aportar capital, otros pueden aportar bienes materiales como maquinaria, otros pueden aportar conocimiento. Por ejemplo, uno sabe cómo es que se hace el alcohol, por decir algo. El otro tiene la maquinaria para hacer el alcohol, pero el otro tiene el dinero para comprar los insumos para elaborar alcohol. Si usted ve, hay 3 clases de socios que se están uniendo para echar a andar una empresa. Entonces, esos sí son socios, porque los 3 van a percibir utilidades, los 3 van a dirigir, los 3 van a disponer, pero estos socios van a contratar con un trabajador quienes vengan a mover las máquinas, quienes vengan a asear las máquinas. Entonces ya el trabajador ya no puede volverse socio, él llega por prestar su fuerza laboral y por eso es que le van a dar un salario, no es un dividendo, no es una utilidad, es un salario, eso es todo. Entonces, la otra crítica que se le hace es que el contrato de sociedad tiene por finalidad crear un ente. Ese ente se llama sociedad, ¿verdad? Ya decíamos, las 3 personas se unen o más pueden unirse, volverse socios y crean una sociedad, ¿verdad? Es entonces totalmente diferente a lo que es un contrato de trabajo, pues que el contrato de trabajo tiene como finalidad crear una relación únicamente laboral entre lo que es el empleado y el empleador. Eso es todo. Entonces, esas son las críticas que se les hacen a estas posturas. No es un contrato de arrendamiento, no es un contrato de sociedad, ¿verdad? El contrato laboral es un contrato de naturaleza autónoma, bien definida por su naturaleza misma, de que ya también habíamos dicho que esa prestación laboral y esa relación de subordinación y todo eso es una función social. Es una función social. Entonces, este contrato es propiamente del ámbito laboral y por eso su naturaleza es autónoma, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el contrato de trabajo es autónomo porque tiene sus propios elementos, tiene sus propios requisitos, tiene sus propias formalidades. Entonces, por eso es que vamos a decir que es autónomo, propio de lo que es esa relación laboral, de lo que es esa naturaleza social, de esa relación que surge entre el patrono y el trabajador. Repito, la naturaleza del contrato de trabajo es autónoma porque tiene sus elementos propios que le componen. Entre ellos, esos elementos que ya los vamos a ver, también tiene requisitos propios y tiene formalidades propias que componen esa naturaleza de ese contrato y por lo consiguiente decimos que ese contrato es autónomo. Vamos a hablar entonces
de los elementos del contrato individual de trabajo. ¿Cuáles son los elementos? Fíjese bien. Un elemento bien principal es la prestación del servicio. La actividad laboral que realiza el trabajador dentro de la empresa, esa actividad laboral que presta el trabajador, esa fuerza laboral, ese trabajo que presta, fíjese bien, es un elemento que distingue y lo hace autónomo al contrato de trabajo. Fíjese bien, que se llama prestación de servicio, ¿sí? Esa es, ¿y qué es la prestación del servicio? Es la actividad laboral que está prestando, su fuerza laboral que el trabajador le presta a la empresa, al patrono o al empleador. Por un lado. Otro elemento del que podemos hablar mucho sería la subordinación. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando hablamos de subordinación, estamos hablando, descomponiendo esta frase como sub, que significa debajo, y ordinare, ¿verdad?, que se deriva de la palabra ordenar. Entonces quiere decir que dentro de ese elemento subordinación, el trabajador se subordina, es decir, está bajo las órdenes, es decir, se está sometiendo o se está sujetando a un poder, ¿verdad?, a un mando o a una orden superior. Eso es lo que sucede. Entonces el trabajador se encuentra en la obligación de cumplir dentro del trabajo que está desarrollando y le cumple al patrono. Y el patrono tiene la facultad de exigirle al trabajador la prestación del servicio para la cual ha sido contratado. Entonces ya vimos que dentro de los elementos está la prestación del servicio, la subordinación, muy bien. Y hoy vamos a hablar del salario, ¿verdad? En correlación al salario, el salario es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador le ha brindado servicios que le prestan, ¿verdad? El trabajador le ha brindado servicio, el patrono está en la obligación de cancelarle los servicios, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo pues el salario, siendo parte de la recompensa, llamémosle así, del esfuerzo laboral que ha dado, se vuelve un elemento bien principal, se vuelve un elemento bien básico, de tal manera de que el salario, pues, como producto de ese trabajo que se ha prestado, que está obligado el patrono a darlo, y por otro lado, el trabajador está ya pues en su derecho de recibirlo como tal, ¿verdad? Así están las cosas. Vamos a ver entonces los requisitos del contrato de trabajo. Vamos a hablar sobre los requisitos del contrato de trabajo. ¿Cuáles son esos requisitos? Ahora se los vemos. Bien, entonces dentro de los requisitos del contrato de trabajo vamos a hablar de la capacidad. Fíjese bien, en materia laboral se adquiere la capacidad para celebrar contratos de trabajo a partir de los 18 años. Se les permite el trabajador para brindar una colaboración a sus familias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando entonces de la capacidad jurídica que pueda tener una persona para poder comprometerse como tal. Primero. Segundo, el objeto. Bien, como consecuencia del contrato de trabajo, surgen obligaciones que son realmente el objeto de ese contrato de trabajo que se está celebrando. Por un lado, el trabajador presta el servicio al empleador, ¿verdad? Y el empleador está en la obligación de proporcionar el salario a sus empleados. Entonces, ese es el objeto principal cuando hablamos de objeto dentro de los requisitos de trabajo. ¿Cuál es el objeto, verdad? Del contrato de trabajo. ¿Verdad? El objeto es que surgen obligaciones, por un lado, dentro de ese contrato, del trabajador presta el servicio
y el patrono o empleador se obliga a cancelar ese salario en concepto de esos servicios prestados. Ese es el objeto del contrato de trabajo. Veamos la causa. Ya vimos capacidad, veamos objeto, hoy estamos viendo la causa. Fíjese que para poder hablar de la causa es necesario hacernos una pregunta. ¿Cuál es el motivo o fin que induce a un trabajador a celebrar un contrato? Una pregunta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Ya que cuando el trabajador celebra este contrato, este se está comprometiendo a realizar una actividad. Por lo que es necesario también mencionar dos elementos importantes. Uno, la autonomía y dos, la libertad, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de autonomía y la libertad de esta persona de contratar. Es decir, es la autonomía y la libertad que tiene el empleado de celebrar un contrato, ¿verdad? Las cuales, pues, por un lado, el trabajador en esa autonomía y libertad de celebrar ese contrato se obliga a prestar un servicio. Y por otro lado, pues la obtención del empleo que conlleva y debe de conllevar en este contrato, en la celebración del contrato, a adquisición de un empleo con trabajos, ¿verdad? Que no vayan a ser ilícitos. ¿Por qué? Porque si el contrato se celebra por causas ilícitas, entonces afecta esos elementos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que es la autonomía y la libertad. Entonces, esa es la causa, ¿verdad? Por consiguiente, los contratos que se celebran y los trabajos que se hagan deben de hacerse de forma lícita. Muy bien. Dentro de los requisitos que estamos diciendo, este requisito de existencia. El contrato de trabajo no plasma exclusivamente los derechos, ¿verdad? Aquellos derechos que tiene el trabajador, sino que las condiciones de las prestaciones del servicio que se están celebrando ahí son las que plasman esos derechos como tal, ¿ok? Entonces el contrato de trabajo, repito, no plasma exclusivamente los derechos que tiene el trabajador, ¿verdad? Sino las condiciones de las prestaciones de servicio. O sea, ¿por qué debe de existir ese contrato? Pues porque en ese contrato vamos a poner las condiciones de esas prestaciones de servicio. Eso es todo. No es que hable en el contrato de los derechos, por ejemplo. El contrato no se hace para plasmar derechos ahí de los trabajadores. El contrato o la existencia del mismo es para establecer las condiciones de las prestaciones de dicho servicio, ¿verdad? Esa es la existencia como requisito del contrato, ¿ok? Y dentro de los mismos, al celebrar ese contrato como tal, vamos a encontrar algo que es bien importante. Y dentro de esa importancia voy a hablar de los sujetos del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de sujetos del contrato individual de trabajo, en primer lugar vamos a pensar en dos sujetos bien primordiales, que es el trabajador y el patrono. Pero cabe también mencionar de que además de estos dos sujetos que son los principales, existen en realidad otras posturas de estos, es decir, y por los cuales en esas otras posturas se dice que hay más sujetos que pueden intervenir en la celebración del contrato individual del trabajo. Dentro de esas posturas, por ejemplo, vamos a hablar, ¿quién es el trabajador como sujeto del contrato individual de trabajo? Es la persona física o natural que ejecuta un trabajo o servicio subordinado. Este lo ejecuta a cambio de remuneración, ¿verdad? O todo el que cumple un esfuerzo físico e intelectual con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil. Ese es un trabajador, ¿verdad? El trabajador también lo vamos a considerar como un sujeto primario dentro del contrato de trabajo. Por eso se dice que el hombre trabajador es el eje en torno al cual gira la legislación laboral, ¿verdad? Entonces, por algunos tratadistas hemos escuchado por ahí que la subordinación es simplemente el cumplimiento de un deber. Eso es lo que dicen
algunos tratadistas por ahí, ¿verdad? Pero en ciertos casos la subordinación se encuentra disminuida. Tal es el caso del trabajador a domicilio, por ejemplo, el cual por su propia naturaleza exige, por decirlo así, fíjese bien, de cierta independencia, ¿verdad?, que éste pueda tener para elegir el lugar donde va a elaborar su trabajo o su producto, ¿verdad? Ok. Por otro lado, aquí este es un caso en el que podemos ver disminuida la subordinación como tal, que es en el caso de los trabajadores a domicilio. En el caso del otro sujeto del contrato de trabajo, bueno, ya vimos a los trabajadores, hoy viendo al patrono, vemos que el patrono puede ser una persona física o jurídica, ¿verdad?, que en el contrato de trabajo presta, da una ocupación, da empleo a cambio de una retribución a un trabajador, ¿verdad? Que este trabajador se vuelve, ya dijimos, subordinado de este patrono. Entonces el patrono es el que da la oportunidad a un trabajador, le remunera al contratarlo y le presta sus servicios, ¿verdad? Podríamos definirla también como la persona física o jurídica o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores bajo la dirección y supervisión a cambio de una retribución económica, también podemos decir, ¿verdad? Luego vamos a hablar, ahorita solamente hemos hablado acerca de los dos sujetos principales de un contrato de trabajo, pero también hay otros sujetos que pueden intervenir. Dentro de ellos está, por ejemplo, el representante del patrono, ¿ok?, que también el Código de Trabajo lo tiene en su artículo 3, ¿verdad? También están los intermediarios, que lo vamos a encontrar en el artículo 4 del Código de Trabajo. Y así pues tener otras personas como intervinientes, ¿ok?, de esta relación contractual como tal. Que en la próxima clase, en la clase del miércoles, vamos a ver estos otros sujetos que intervienen, además del trabajador y además del patrono. El representante patronal puede ser otro de los sujetos, pero lo vamos a estudiar posteriormente. Vamos a llegar hasta acá. Abajito les dejo por ahí el foro, por si hay alguna pregunta, alguna duda, podemos consultar. ¿Ok? Llegamos hasta acá con la clase. Jóvenes, feliz noche. Cuídense.